¿Sabías que existe una fórmula casi matemática para destruir un imperio? No hablo de invasiones bárbaras ni de revoluciones sangrientas. Hablo de algo mucho más silencioso y letal. El dinero fácil. Dos imperios separados por 1700 años cometieron exactamente el mismo error fatal, y lo más perturbador es que el segundo sabía perfectamente lo que le había ocurrido al primero. Roma cayó cuando sus emperadores descubrieron que podían resolver cualquier problema imprimiendo más monedas. Estados Unidos está repitiendo la misma jugada en este preciso momento. La deuda federal estadounidense acaba de superar los 38 billones de dólares, creciendo más rápido que nunca en su historia. Los paralelismos son tan evidentes que funcionarios del propio gobierno norteamericano han comparado públicamente su situación con el colapso romano. Pero hay un detalle que nadie te está contando. Una pieza del rompecabezas que explica por qué este patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Y ese detalle lo cambia absolutamente todo. Porque cuando entiendas la verdadera razón por la que los imperios eligen destruirse a sí mismos, comprenderás también por qué es casi imposible detenerlos. Imagina que tienes una moneda de plata en tu mano. Pesa lo mismo, brilla igual, tiene grabada la cara del emperador, pero contiene la mitad de plata que el año anterior. Bienvenido a Roma en el siglo III después de Cristo, donde los emperadores descubrieron el truco de magia más peligroso de la historia. Cuando Augusto fundó el imperio, el denario contenía 95% de plata pura. Era una moneda sólida, confiable, que funcionaba desde Britania hasta Egipto. Pero gobernar un imperio cuesta dinero, mucho dinero. Legiones que pagar, fronteras que defender, una burocracia gigantesca que alimentar. Y los emperadores enfrentaban un dilema brutal. O aumentaban impuestos y arriesgaban revueltas, o encontraban otra solución. La solución fue brillante en su simplicidad y devastadora en sus consecuencias. ¿Por qué no reducir el contenido de plata mientras mantienes el valor nominal de la moneda? Nadie lo notaría de inmediato, y podrías acuñar muchas más monedas con la misma cantidad de metal precioso. Era dinero gratis, o al menos eso pensaron. Nerón fue uno de los primeros en experimentar con esto, reduciendo el contenido de plata al 85%. Funcionó tan bien que sus sucesores siguieron el camino. Trajano lo redujo más. Marco Aurelio, el emperador filósofo, también participó en esta degradación monetaria. Para el año 180, el denario ya solo contenía 75% de plata, pero el verdadero colapso llegó con Caracalla en el año 211. Este emperador necesitaba dinero desesperadamente para aumentar el salario de sus soldados en un 50%. Su solución fue reducir el contenido de plata del denario de 75 a 50% en un solo año. Fue el equivalente a pulsar el botón de autodestrucción económica. Lo que siguió fue una cascada imparable. Cada emperador que llegaba al poder enfrentaba el mismo problema. La inflación causada por su predecesor había encarecido todo. Necesitaba más dinero, así que degradaba aún más la moneda. Era una espiral viciosa que nadie podía detener, porque detenerla significaba confrontar la realidad. El imperio gastaba más de lo que producía. Para el año 268, bajo el emperador Galieno, el denario contenía menos del 5% de plata. Era básicamente una moneda de cobre con un ligero baño plateado. Los comerciantes no eran tontos. Comenzaron a rechazar las monedas nuevas y a exigir las antiguas, las que todavía tenían plata real. El comercio se paralizó. La economía romana entró en una crisis sin precedentes. Los precios explotaron. Entre los años 255 y 294, el precio del trigo se multiplicó por 20. Una moneda que había sostenido al imperio durante 3 siglos se convirtió en basura en apenas 50 años. Las personas comenzaron a acumular cualquier bien real que pudieran, desde granos hasta herramientas, porque sabían que el dinero perdería valor mañana. Y aquí viene lo más fascinante. Los emperadores romanos nunca entendieron que ellos mismos habían causado el problema. En el año 301, Diocleciano promulgó el edicto de precios máximos, culpando a comerciantes codiciosos por la inflación.
Fijó precios para más de 1.300 productos diferentes y estableció la pena de muerte para quien los violara. El resultado fue predecible para cualquiera con conocimientos económicos básicos, pero aparentemente no para el emperador del mundo conocido. Los comerciantes dejaron de vender productos a precios que no cubrían sus costos. Los mercados se vaciaron. El comercio formal colapsó y la gente regresó al trueque, intercambiando directamente bienes por bienes como si fueran hombres de las cavernas. Roma había perdido algo más profundo que su moneda. Había perdido la confianza. Y una vez que la confianza desaparece, ningún edicto imperial puede recuperarla. Avancemos 1700 años en el tiempo. Estados Unidos emerge de la Segunda Guerra Mundial como la potencia indiscutible del planeta. El dólar se convierte en la moneda de reserva mundial, respaldado primero por oro y luego simplemente por la confianza en la economía más grande del mundo. Es el nuevo denario, aceptado desde Tokio hasta Londres. Pero gobernar un imperio moderno también cuesta dinero. Bases militares en más de 70 países, guerras en Afganistán, Irak, Siria, un estado de bienestar que incluye seguridad social y Medicare, una infraestructura continental que mantener. Y aquí es donde comienza a repetirse el patrón romano, con una precisión escalofriante. En 1971, el presidente Richard Nixon toma una decisión histórica. Desvincula el dólar del oro. Ya no habrá límite físico a cuántos dólares puede emitir Estados Unidos. Es el equivalente moderno de descubrir que puedes reducir la plata del denario. El resultado inmediato no es catastrófico, así que la tentación queda instalada. Las décadas siguientes muestran un patrón claro. Cada crisis se resuelve con más deuda. La recesión de los 80, más deuda. La crisis de las .com en 2000, más deuda. La crisis financiera de 2008, una explosión masiva de deuda. La pandemia de 2020, una inyección sin precedentes de dinero fácil en la economía. Los números son tan grandes que resultan casi abstractos. La deuda federal estadounidense hoy supera los 38 billones de dólares. Para que te hagas una idea, si comenzaras a contar $1 por segundo, tardarías más de 1 millón de años en contar 38 billones. Y está creciendo a un ritmo de aproximadamente 1 billón cada 5 meses. Pero lo verdaderamente alarmante no es solo el tamaño de la deuda, sino su aceleración. Durante los últimos 25 años, la deuda crecía a cierto ritmo. Ahora está creciendo al doble de velocidad. Es como si Roma hubiera pasado de reducir la plata del denario en un 5% cada década a reducirla en un 20% cada año. La pendiente se está empinando. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y de la propia Oficina de Presupuesto del Congreso son devastadoras. Para el año 2054, la deuda neta alcanzará el 166% del Producto Interno Bruto. Es más de lo que Estados Unidos debía después de la Segunda Guerra Mundial. Y en aquel entonces tenía una economía en expansión y poca competencia global. Aquí viene el dato que debería preocupar a todos. El pago de intereses sobre esta deuda consumirá el 6,3% del PIB para 2054. Eso significa que más de 1/3 de todos los ingresos federales se destinará únicamente a pagar intereses. No a construir carreteras, no a financiar escuelas, no a pagar soldados. Solo intereses sobre deuda anterior. La nueva legislación fiscal aprobada durante la presidencia de Trump en 2025 añadirá otros 4 billones de dólares a esta montaña de deuda en la próxima década. Analistas de la institución Brookings advierten que Estados Unidos va a pedir prestado cantidades masivas durante 2026, 2027, y simplemente seguirá así sin fin a la vista. ¿Y quién está comprando toda esta deuda? Cada vez menos actores externos. China ha reducido significativamente sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense. Japón se mantiene estable pero no aumenta. La Reserva Federal misma ha sido el mayor comprador en años recientes, lo cual es básicamente el gobierno prestándose dinero a sí mismo. Es el equivalente a que Roma acuñara monedas para pagarle a Roma. La pregunta obvia es, ¿por qué alguien seguiría prestándole dinero a un país con esta trayectoria fiscal? La respuesta es compleja, pero se reduce a que todavía no hay alternativa real al dólar como moneda de reserva global. Pero esa confianza no es infinita.
Y la historia nos enseña que cuando finalmente se quiebra, ocurre mucho más rápido de lo que nadie imagina. Aquí está la parte que ningún político quiere admitir. No se trata de Roma versus Estados Unidos. Se trata de un patrón histórico que se ha repetido docenas de veces a lo largo de la historia humana. Porque Roma no fue el único imperio en caer por crisis fiscal. Fue simplemente el más famoso. Tomemos la España imperial de los 1500. Era la superpotencia indiscutible de su época, con oro y plata fluyendo desde América. Sin embargo, quebró 3 veces en apenas 40 años. 3 veces. ¿Cómo es posible que el país más rico del mundo conocido se declarara en bancarrota repetidamente? La respuesta es simple: gastaba más rápido de lo que podía robar de sus colonias. Los reyes españoles financiaban guerras interminables en Europa con préstamos de banqueros genoveses. Cuando llegaba el oro de América, ya estaba comprometido 2 veces para pagar deudas anteriores. Eventualmente, los banqueros dejaron de prestar. España, con montañas de oro, no podía pagar sus cuentas. La confianza se evaporó más rápido que el metal precioso. O consideremos Francia antes de la Revolución. El Estado francés gastaba más dinero en pagar intereses de su deuda que en todo el funcionamiento del gobierno, más en intereses que en el ejército, la corte, la administración y todo lo demás combinado. Los reyes sabían que el sistema era insostenible, pero cualquier reforma seria amenazaba los privilegios de la nobleza y el clero, que casualmente no pagaban impuestos. Suena familiar, ¿verdad? Élites que no contribuyen mientras la deuda explota. Incapacidad política para tomar decisiones difíciles. La solución fácil de pedir más prestado para cubrir lo que se debe. El resultado en Francia fue la guillotina y el colapso total del orden establecido. No una reforma gradual, sino una destrucción revolucionaria. La China de la dinastía Han enfrentó exactamente el mismo problema. Las élites locales comenzaron a retener impuestos para uso personal, mientras el costo de mantener el ejército crecía constantemente. El gobierno central se debilitó, perdió control de las provincias, y el imperio se fragmentó en estados guerreros durante siglos. El patrón se repite con precisión matemática. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor? Deuda crónica, élites que no contribuyen proporcionalmente, inflación estructural y pérdida gradual de confianza. No son invasiones externas las que destruyen imperios. Son crisis financieras internas que erosionan su capacidad de responder a cualquier desafío. Un imperio quebrado no puede pagar soldados, no puede mantener infraestructura, no puede proyectar poder. Lo fascinante es que los líderes de estos imperios conocían la historia. Felipe II de España sabía lo que le había ocurrido a Roma. Luis XVI de Francia había estudiado la caída de imperios anteriores. Los políticos estadounidenses actuales tienen acceso a todos estos casos históricos, pero todos eligen el mismo camino de todas formas. ¿Por qué? Porque la alternativa es políticamente insostenible. Reducir gastos significa enfurecer a quienes reciben beneficios. Aumentar impuestos significa enfurecer a quienes los pagan. Reformar sistemas establecidos significa enfrentarse a intereses poderosos. Es infinitamente más fácil patear la lata hacia el futuro y dejar que el próximo gobierno lidie con las consecuencias. Y aquí está el verdadero secreto. La razón por la que este patrón es casi imposible de romper. Los incentivos políticos a corto plazo siempre favorecen gastar más y preocuparse después. Un político que promete austeridad pierde elecciones. Un político que promete más beneficios las gana. La democracia moderna, irónicamente, hace aún más difícil tomar decisiones fiscales responsables que en las monarquías antiguas. Si has llegado hasta aquí y estás comenzando a preocuparte por el futuro económico, déjame saber en los comentarios la palabra imperio, para que este análisis llegue a más personas que necesitan entender lo que realmente está sucediendo en el sistema financiero global. Pero hay una última carta que los gobiernos pueden jugar antes del colapso total, y es la más seductora de todas: licuar la deuda mediante inflación. Es el equivalente moderno a lo que hizo Roma con el denario, pero ejecutado a través de mecanismos financieros que suenan técnicos y aburridos para que nadie preste atención. Funciona así.
Si debes 38 billones de dólares hoy, y mañana causas una inflación del 50%, técnicamente sigues debiendo 38 billones, pero en términos reales es como si solo debieras 25 billones. Has robado valor a todos los que tienen dólares para reducir tu deuda. Es un impuesto oculto, el más regresivo de todos, porque afecta más a los pobres que a los ricos. La Reserva Federal estadounidense está preparando el terreno para exactamente esto. Su estrategia de comprar letras del Tesoro a corto plazo, combinada con la política de emisión del Tesoro, replica los efectos del quantitative easing tradicional. Es básicamente inyectar liquidez masiva en el sistema financiero, lo cual es un eufemismo elegante para imprimir dinero. Cuando la Fed compra bonos del Tesoro, está creando dinero de la nada para comprar deuda del gobierno. El gobierno usa ese dinero para gastar. Ese dinero nuevo entra en la economía, aumentando la cantidad total de dólares en circulación. Más dólares persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios significa precios más altos. Es inflación. Punto. Los defensores de estas políticas argumentan que es necesario para evitar recesiones y mantener el empleo. Y tienen razón en el corto plazo. El dinero fácil sí estimula la economía temporalmente. El problema es que crea adicción. Cada vez que intentas retirar el estímulo, la economía amenaza con colapsar, así que inyectas más. Es exactamente como Roma descubriendo que no puede dejar de degradar el denario sin enfrentar crisis inmediatas. Desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1971, el dólar ha perdido más del 80% de su poder adquisitivo. Lo que podías comprar con $100 en 1971 requiere más de $500 hoy. 3 generaciones han vivido bajo una devaluación constante y gradual de su moneda, tan lenta que la mayoría ni siquiera la percibe. Pero hay límites a este juego. La inflación alta y persistente destruye la planificación económica. Las empresas no pueden proyectar costos. Los trabajadores ven cómo sus salarios pierden valor. Los ahorradores son penalizados por guardar dinero. Se incentiva el endeudamiento y el consumo inmediato sobre el ahorro y la inversión a largo plazo. Es una distorsión masiva de todos los incentivos económicos normales. Y lo más peligroso, erosiona la confianza en la moneda misma. Una vez que la gente comienza a esperar inflación alta, cambia su comportamiento. Compran bienes reales lo más rápido posible. Evitan mantener efectivo. Buscan monedas alternativas. En casos extremos, abandonan completamente la moneda nacional y usan dólares extranjeros o incluso criptomonedas. Roma experimentó exactamente esto. Cuando la gente perdió fe en el denario, regresaron al trueque. El comercio de larga distancia colapsó porque no había medio de intercambio confiable. La especialización económica se revirtió porque nadie podía confiar en recibir pago futuro con valor. El imperio se fragmentó económicamente antes de fragmentarse políticamente. La pregunta crucial es, ¿puede Estados Unidos inflar su salida de esta deuda sin destruir la confianza en el dólar? Es un acto de equilibrio extremadamente delicado. Necesitas suficiente inflación para reducir la carga real de la deuda, pero no tanta como para provocar una fuga masiva del dólar. Demasiado poco, y la deuda permanece insostenible. Demasiado, y pierdes el estatus de moneda de reserva global. Pero aquí está el problema fundamental que ninguna cantidad de ingeniería financiera puede resolver. No puedes consumir más de lo que produces indefinidamente. Roma lo intentó degradando su moneda. España lo intentó con oro robado. Francia lo intentó con más deuda. Todos fracasaron porque todos intentaron evadir la realidad económica básica en lugar de confrontarla. Estados Unidos tiene ventajas que esos imperios anteriores no tenían. Es la economía más innovadora del mundo. Tiene la moneda de reserva global. Posee el sistema financiero más profundo y líquido jamás creado. Pero esas ventajas no son infinitas, y la historia sugiere que la confianza, una vez perdida, no se recupera gradualmente. Se desploma abruptamente, y cuando ocurre, nadie está preparado. Entonces, volvemos a la pregunta original. ¿Por qué dos imperios separados por 1700 años cometen exactamente el mismo error? Porque el dinero fácil no es realmente un error.
es una tentación. Y las tentaciones existen precisamente porque ofrecen soluciones reales a problemas inmediatos. El problema es el precio a largo plazo. Roma necesitaba pagar sus legiones y mantuvo el imperio funcionando décadas más gracias a degradar su moneda. Estados Unidos evitó depresiones severas y financió su hegemonía global gracias a la deuda masiva. Funcionó. El error es creer que puede funcionar para siempre, que de alguna manera esta vez será diferente, que hemos superado las limitaciones económicas básicas que destruyeron civilizaciones anteriores. No las hemos superado. Las leyes económicas son tan implacables como las leyes físicas. Puedes ignorarlas temporalmente, puedes postergar las consecuencias, pero no puedes escapar de ellas. Y la historia nos enseña que mientras más tiempo evitas enfrentar la realidad, más brutal es el ajuste final cuando finalmente llega. La verdadera lección no es que Estados Unidos está condenado a repetir el destino de Roma. La lección es que tiene una elección que hacer, y la ventana para hacerla se está cerrando. Puede elegir el ajuste controlado y doloroso ahora, o el colapso caótico e infinitamente más doloroso después. Roma nunca hizo esa elección conscientemente. Simplemente siguió el camino de menor resistencia hasta que ya no quedaba camino alguno. Si este análisis te hizo reflexionar sobre el futuro del sistema financiero global, suscríbete al canal para más contenido que conecta historia, economía y geopolítica, porque entender cómo cayeron los imperios del pasado es la única forma de tener alguna oportunidad de evitar repetir sus errores en el presente.